¿Qué lleva a un hombre rico, establecido y respetado a renunciar a su herencia y entregar todas sus ganancias a otros sin exigir ningún reconocimiento a cambio? En una Jerusalén turbulenta, donde el fervor espiritual chocaba con la incertidumbre política y la opresión romana, la iglesia primitiva nació no en palacios, sino en las polvorientas calles y patios del templo. Allí, entre la multitud de conversos en constante crecimiento, sobresalía la figura de José, un levita de Chipre. Observó la apremiante necesidad de sus nuevos hermanos y hermanas en la fe, viudas, desamparadas, huérfanos y familias que habían perdido su sustento por seguir al Nazareno. Mientras muchos custodiaban sus posesiones por temor a un futuro incierto, José sintió una vocación diferente, una urgencia que ardía en su corazón con más fuerza que cualquier ambición material. Poseía valiosas propiedades, tierras que representaban seguridad y estatus, pero al observar a la comunidad de los santos, esas tierras le parecían simplemente un recurso estancado que necesitaba ser transformado en pan y esperanza. La decisión de vender el campo no surgió de un momento de emoción pasajera, sino de una profunda e inquebrantable convicción espiritual sobre la realidad del reino de Dios. José se dirigió al registro civil, firmó los documentos de venta y recibió el peso de las monedas de plata y oro, una cantidad que podría garantizarle bienestar para el resto de su vida. Sin embargo, no desvió ni una sola moneda a sus bolsillos. Su viaje tenía un destino específico, los pies de los apóstoles. Había una solemnidad en ese acto que silenció a los observadores. No buscó ser el centro de atención, no pidió que sonaran trompetas ni esperó aplausos. Al depositar la cantidad completa ante Pedro y los demás líderes, José declaraba públicamente que su confianza no residía en el sistema económico de Roma ni en las tradiciones del templo, sino en la providencia viviente de Jesucristo. Ese dinero dejó de ser riqueza personal para convertirse en un instrumento de la misericordia divina. El impacto de ese gesto resonó mucho más allá del aspecto financiero, tocando la esencia moral de la iglesia naciente y estableciendo un estándar de sacrificio. Los apóstoles, hombres rudos que habían convivido con el Mesías, percibieron de inmediato que este levita no solo donaba recursos, se donaba a sí mismo. Había una pureza en su intención que contrastaba con la hipocresía religiosa de la época, donde la caridad a menudo solo servía para inflar el ego de los donantes. José, sin embargo, demostró una abnegación que solo es posible para quienes comprenden la eternidad. Vio en los rostros cansados de sus hermanos el rostro mismo de Cristo y comprendió que la verdadera riqueza residía en la unidad del Espíritu. Su ofrenda no compró influencia política dentro de la iglesia, sino el sustento de cientos, aliviando la carga del liderazgo apostólico y permitiendo que la palabra de Dios continuara predicándose sin impedimentos materiales. Fue observando este carácter excepcional, día tras día, que los apóstoles comenzaron a notar que el nombre José ya no bastaba para definir la esencia de aquel hombre. Poseía un don peculiar, una capacidad sobrenatural para ver potencial, donde la mayoría solo veía ruinas y fracaso. Donde había luto, él traía una palabra de esperanza. Donde había discordia, mediaba en la paz con gentil sabiduría. No era simplemente un financista de la obra, era un arquitecto de almas. Pedro, Santiago y Juan, discerniendo la unción específica que recaía sobre él, decidieron que su identidad debía reflejar su misión. En un acto profético que marcaría la historia del cristianismo, le cambiaron el nombre. Ya no sería simplemente el levita de Chipre, sería conocido por un apodo que llevaría el peso de su ministerio: Bernabé. El nombre Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de valor,
no fue dado a la ligera, sino que sirvió como sello de aprobación divina en su vida. La iglesia primitiva, rodeada de amenazas externas del Sanedrín y tensiones internas, necesitaba desesperadamente a alguien que encarnara el consuelo del Espíritu Santo. Bernabé abrazó este nombre como una misión de vida, convirtiéndose en refugio para los quebrantados de corazón y defensor de los olvidados. Mientras los apóstoles se centraban en predicar y enseñar doctrina, Bernabé se especializaba en restaurar a las personas. Se movía entre los grupos, escuchando, aconsejando y animando a quienes tropezaban en su camino de fe. Su presencia aportaba una serena estabilidad, la seguridad de que, sin importar cuán difícil fuera la situación, siempre habría alguien dispuesto a ayudar y dar un paso más. Este cambio de nombre y el reconocimiento de su autoridad espiritual sentaron las bases para uno de los mayores desafíos que la Iglesia enfrentaría. La consolidación de la reputación de Bernabé como hombre de absoluta confianza y discernimiento espiritual pronto se vería sometida a una prueba extrema. Dios estaba forjando en él la capacidad de ver más allá de las apariencias y el temor humano, una cualidad que sería vital para la futura expansión del Evangelio. A medida que la iglesia crecía en Jerusalén, llegaban terribles rumores del exterior, y la figura de Bernabé, el hijo de la consolación, estaba a punto de convertirse en el puente insalvable entre los discípulos de Jesús y el mayor enemigo que jamás habían conocido. Su generosidad con el dinero fue solo el preludio de una generosidad mucho mayor, la generosidad de espíritu, capaz de acoger a los indeseados. La prueba de fuego para la reputación y el discernimiento de Bernabé llegó en la forma de un hombre temido, cuyo nombre estremecía a quienes asistían a las reuniones de oración: Saulo de Tarso. Cuando este antiguo perseguidor regresó a Jerusalén, ya no como el verdugo que había consentido la muerte de Esteban, sino afirmando ser un hermano en la fe, el pánico se apoderó de los discípulos. El recuerdo de los encarcelamientos, las palizas y las familias destrozadas por sus órdenes aún estaba fresco y sangrante en la memoria colectiva de la iglesia. Saulo intentó desesperadamente unirse a los discípulos, buscando compañerismo y validación, pero solo encontró puertas cerradas y miradas de aterrorizada sospecha. Para la comunidad cristiana, esta supuesta conversión sonaba como la más peligrosa de las trampas, una astuta estrategia para infiltrarse y destruir lo que quedaba del liderazgo apostólico. Saulo se encontró en un limbo espiritual agonizante, rechazado por sus antiguos aliados judíos por traición y repelido por los cristianos por miedo. Fue en este abismo de rechazo que Bernabé decidió actuar, poniendo en práctica la esencia de su nuevo nombre. Mientras todos los demás retrocedían, él avanzó hacia el hombre al que todos temían. Bernabé conocía el sangriento pasado de Saúl, pero su mirada espiritual estaba entrenada para detectar la gracia de Dios incluso en los recipientes más improbables. Concertó una reunión, escuchó el tembloroso e intenso relato de Saúl sobre la luz cegadora en el camino a Damasco y la voz de Cristo resucitado. Donde otros oían una historia inventada, Bernabé oyó la vibrante verdad de un corazón transformado. Percibió que la ferocidad de Saúl había sido quebrantada y redirigida. El león no solo había sido domado, sino convertido en un instrumento escogido. Ese acto de escucha no fue mera cortesía, fue un riesgo calculado y mortal, basado en un agudo discernimiento espiritual que superó el instinto de supervivencia. Tomando a Saulo de la mano, en un gesto de solidaridad que desafiaba la lógica humana, Bernabé lo condujo ante los apóstoles. La tensión en la sala debió ser palpable cuando el Hijo de la Consolación entró acompañado del antiguo Hijo de la Ira. Bernabé tomó la palabra,
actuando como garante del alma de Saulo. Les contó a los líderes de la iglesia, probablemente Pedro y Santiago, cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo, en Damasco, había predicado con valentía en el nombre de Jesús. La credibilidad de Bernabé fue la moneda de cambio. Prestó su intachable reputación para cubrir la bancarrota moral de Saulo ante la iglesia. Gracias a esta valiente intercesión, las barreras del miedo cayeron. Saulo no solo fue tolerado, sino aceptado, entrando y saliendo de Jerusalén en plena comunión, predicando con un fervor que solo Bernabé había previsto. Sin ese acto de mediación, el ministerio del gran apóstol a los gentiles podría haber sido sofocado en su cuna por el temor de la propia iglesia. Pasó el tiempo, y el viento del Espíritu comenzó a soplar en direcciones inesperadas, llevando el Evangelio más allá de las fronteras judías a la cosmopolita y pagana ciudad de Antioquía. Las noticias llegaron a oídos de la iglesia en Jerusalén. Los griegos, personas incircuncisas, se estaban convirtiendo en masa al Señor Jesús. El liderazgo, preocupado por la pureza doctrinal y la legitimidad de este movimiento, necesitaba enviar a alguien de absoluta confianza para investigar este nuevo desarrollo. La elección fue obvia y unánime. Enviaron a Bernabé. No fue enviado como un inquisidor rígido, sino como un pastor observante. Al llegar a Antioquía y ver la gracia de Dios obrando en las vidas de aquellos gentiles, transformando a los idólatras en adoradores, Bernabé no sintió celos ni impuso restricciones legalistas. Se regocijó profundamente. Su corazón, alineado con el de Dios, se regocijó al ver que el reino no tenía fronteras étnicas. Pero Bernabé, con su humildad y visión estratégica habituales, percibió algo que un líder inseguro jamás admitiría. La obra era demasiado grande para él y requería una teología sólida para cimentar a esos nuevos conversos. Observó a la multitud sedienta y comprendió que necesitaba ayuda. En lugar de intentar monopolizar el liderazgo de esa iglesia en crecimiento, recordó a Saulo, quien había sido enviado al aislamiento en Tarso años antes. Bernabé sabía que Saulo poseía el conocimiento de las Escrituras y el llamado específico a los gentiles que el momento exigía. Tras dejar el avivamiento en Antioquía, Bernabé fue a Tarso, no a dar un paseo, sino en una misión de reclutamiento. Fue a buscar a aquel a quien muchos habían olvidado, demostrando una vez más que su ministerio consistía en levantar a otros para que se cumpliera el propósito de Dios. El reencuentro en Tarso y el regreso a Antioquía marcaron el inicio de una de las colaboraciones más fructíferas en la historia de la fe. Bernabé sacó a Saulo del olvido y lo puso en el centro de la misión mundial. Juntos sirvieron en esa iglesia durante un año entero, enseñando a una gran multitud. La dinámica entre ambos fue de una poderosa armonía. La experiencia pastoral y la bondad de Bernabé atemperaron el celo y la profundidad teológica de Saulo. Fue allí, bajo la tutela de estos dos gigantes, donde la identidad de los discípulos se cristalizó de forma tan clara y distinta del judaísmo y el paganismo tradicionales que la sociedad que los observaba necesitó inventar un nuevo nombre para ellos. Fue en Antioquía, bajo el cuidado del Hijo de la Consolación y el futuro apóstol Pablo, donde los discípulos fueron, por primera vez, llamados cristianos. La culminación del ministerio en Antioquía no fue un destino, sino una plataforma de lanzamiento divinamente orquestada. Mientras los líderes de la iglesia ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo rompió el silencio con un mandato claro e irrevocable. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ese mandato no dejaba lugar a dudas. La iglesia debía ceder a sus mejores maestros para que el mundo pudiera ser alcanzado.
En solemne obediencia les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo, acompañados por el joven Juan Marcos, primo de Bernabé y ayudante en la misión, descendieron a Seleucia y navegaron hacia Chipre. Para Bernabé, el regreso a su patria no fue una visita nostálgica, sino una invasión espiritual. Pisó la tierra de sus antepasados ya no como terrateniente, sino como embajador del reino, trayendo consigo la luz que disipa la oscuridad del paganismo insular. A medida que la expedición avanzaba por la isla de Salamina a Pafos, comenzó a producirse un cambio sutil pero profundo en la dinámica de liderazgo. Hasta ese momento, Bernabé había sido la figura prominente, el mentor experimentado que guiaba al prometedor converso. Sin embargo, ante la oposición espiritual directa del falso profeta Bar Jesús y el interés del procónsul Sergio Paulo, fue Saulo quien, lleno del Espíritu Santo, tomó la iniciativa con abrumadora autoridad. Fue allí donde Saulo asumió definitivamente el nombre de Pablo, marcando una transición de identidad y propósito. Bernabé observó ese momento crucial no con el resentimiento de un líder que pierde su posición, sino con la alegría de un padre espiritual que ve a su hijo alcanzar la madurez. Dio un paso atrás para que Pablo pudiera avanzar dos, demostrando una humildad poco común. Le importaba más el éxito de la misión que preservar su propia jerarquía. El viaje de Pafos a Perge, en Panfilia, trajo consigo desafíos que pondrían a prueba la fibra moral del grupo. La geografía se volvió hostil, con peligrosas montañas y ríos caudalosos, y la resistencia espiritual aumentaba con cada kilómetro. Fue ante esta dura realidad que la estructura del equipo sufrió su primera fractura. Juan Marcos, el joven asistente, sucumbió a la presión. Quizás prevaleció el miedo a la enfermedad, a los bandidos o la añoranza de Jerusalén, pero lo cierto es que decidió abandonar la misión y regresar a casa. La partida de Marcos no fue un mero revés logístico, fue un golpe emocional, mientras que Pablo lo vio como una deserción imperdonable en medio de la guerra. Bernabé, con el corazón inclinado a la compasión, sintió el dolor de la debilidad de su primo, pero permaneció firme a su lado, incluso con el corazón apesadumbrado por la partida del joven. Bernabé no permitió que paralizara la obra que Dios había comenzado. Avanzando, ahora solos, el viaje se transformó en una epopeya de sufrimiento y gloria por Galacia. En Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ambos se enfrentaron a la furia de las multitudes y a la envidia de los líderes religiosos. Bernabé presenció cómo apedreaban a Pablo y lo arrastraban fuera de la ciudad como si estuviera muerto, solo para verlo resucitar milagrosamente y regresar a predicar. Sin embargo, la valentía de Bernabé no fue menor. Se mantuvo firme junto al blanco de la lapidación, arriesgando su propia vida. Los paganos de Listra, impresionados por su autoridad, incluso confundieron a Bernabé con Júpiter, el padre de los dioses, debido a su dignidad y porte solemne, mientras que a Pablo lo llamaron Mercurio, por ser el orador principal. Bernabé rechazó vehementemente la idolatría, rasgando sus vestiduras, demostrando una vez más que su única gloria era la cruz de Cristo. Regresaron fortaleciendo la determinación de los discípulos, eligiendo ancianos y estableciendo iglesias donde antes solo había oscuridad. Al regresar a su base en Antioquía de Siria, con las marcas del viaje en el cuerpo y relatos de milagros en los labios, la paz duró poco. Surgió una tormenta teológica cuando hombres de Judea comenzaron a enseñar que, sin la circuncisión según el rito de Moisés, los gentiles no podían salvarse. Esa doctrina amenazaba con anular la gracia y transformar el cristianismo en una mera secta judía exclusiva. Bernabé, el hombre de paz y consuelo, demostró que también sabía ser un guerrero
cuando la verdad del Evangelio estaba en juego. No permaneció callado ni buscó la neutralidad diplomática. Se alineó firmemente con Pablo, entrando en no poca disensión y contienda contra los legalistas. Bernabé sabía, por su propia experiencia en el campo misionero, que el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles sin ningún requisito previo de la ley ceremonial. Su defensa no fue teórica, sino testimonial. La gravedad de la situación exigía que subieran a Jerusalén para consultar a los apóstoles y ancianos sobre este asunto crucial. El viaje a la ciudad santa estuvo marcado por informes de conversiones de gentiles en cada ciudad por la que pasaron, lo que trajo gran alegría a los hermanos. Pero la confrontación final les aguardaba en el concilio. Ante la asamblea solemne, donde se decidía el futuro de la Iglesia gentil, Bernabé se puso de pie. Su voz, respetada por todos los presentes, después de todo, él era el levita que lo había dado todo desde el principio, resonaba con autoridad. Él y Pablo relataron cuán grandes señales y prodigios había realizado Dios por medio de ellos entre los gentiles. El testimonio de Bernabé fue prueba viviente de que Dios no hacía acepción de personas. Validó el ministerio a los no judíos, no con argumentos filosóficos, sino señalando los innegables frutos de la obra de Dios, lo que contribuyó a inclinar la decisión de Santiago y los apóstoles a favor de la libertad en Cristo. La euforia de la victoria en el Concilio de Jerusalén pronto dio paso al deseo de volver al campo de batalla. En Antioquía, Pablo, movido por una santa inquietud y un celo pastoral, propuso a Bernabé: volvamos a visitar a nuestros hermanos en cada ciudad donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. La propuesta era lógica y necesaria. Las semillas sembradas en medio de la persecución necesitaban ser regadas. Bernabé, con su corazón pastoral siempre latiendo por la vida, accedió de inmediato. Sin embargo, en su mente, el equipo misionero incluía naturalmente a un tercer miembro, Juan Marcos. Para Bernabé, la misión nunca se trató solo de estrategia geográfica ni de expansión territorial, sino de personas. Y había una persona específica, un joven con un historial de fracasos, a quien creía listo para una segunda oportunidad. El conflicto estalló en 1900, cuando se mencionó el nombre de Marcos. Pablo, con la rigidez de un general en tiempos de guerra, rechazó categóricamente la idea. Para él, acoger a alguien que los había abandonado en Panfilia, retirándose ante la dificultad, era un riesgo inaceptable para la seguridad e integridad de la obra. Pablo veía la misión con ojos de eficiencia y compromiso total. No podía permitirse un soldado que dejara caer su escudo en la primera batalla. Bernabé, en cambio, veía con ojos de gracia. No veía en Marcos a un desertor irredimible, sino a un joven en proceso de maduración que necesitaba mentoría, no rechazo. El Hijo de la Consolación estaba decidido a hacer exactamente lo que su nombre significaba: levantar a los caídos, incluso si eso le costaba su colaboración con el mayor apóstol de la Iglesia. La discusión que siguió no fue un simple desacuerdo administrativo. El texto bíblico la describe como un conflicto, un paroxismo de emociones. Eran dos gigantes de la fe, hermanos que habían sufrido juntos y enfrentado la muerte codo con codo, ahora divididos por un abismo de convicciones. Pablo defendía la causa de la obra, Bernabé defendía la causa del obrero. El dolor de ese momento debió ser insoportable. Bernabé, el hombre que lo había arriesgado todo para presentar a Pablo a los apóstoles cuando nadie confiaba en él, ahora se encontraba en la irónica posición de tener que luchar contra Pablo para darle una oportunidad a otro hombre rechazado. Estaba dispuesto a sacrificar su
posición prominente junto a Pablo para salvar el ministerio de un joven indeciso. Bernabé eligió a la persona por encima del proyecto, una decisión que conllevaba un inmenso peso emocional. La ruptura se hizo inevitable y dolorosa. El dúo misionero más dinámico de la historia de la Iglesia se separó. Pablo eligió a Silas y partió, confiado por los hermanos a la gracia del Señor, viajando por tierra a través de Siria y Cilicia. Bernabé, firme en su principio de restauración, tomó a Marcos y navegó hacia Chipre. Hay un silencio profundo y casi melancólico en las Escrituras sobre Bernabé después de este evento. Se aleja del foco de la narrativa de Lucas, desapareciendo en el fondo de la historia para dedicarse por completo a la reconstrucción de un hombre. Fue una partida humilde para un líder fundador. Renunció a la atención de los grandes viajes misioneros para invertir en el anonimato de una isla, creyendo que el potencial de Marcos valía el precio de su propio aparente olvido. 22. Chipre, lejos de los debates teológicos de Jerusalén y de las fronteras europeas en expansión, comenzó una labor de discipulado silenciosa y artesanal. Bernabé entregó su vida a Juan Marcos. No solo ofreció compasión barata, ofreció entrenamiento, corrección y la confianza restauradora de quien cree en otro cuando éste ya no cree en sí mismo. Día tras día, Bernabé pacientemente eliminó el miedo y la inseguridad del carácter de Marcos, reemplazándolos con valentía y resiliencia. Le enseñó al joven que el fracaso es un evento, no un destino final. Ese ministerio carecía del glamour de los milagros públicos de Pablo, pero tenía la profundidad del corazón de Dios. Bernabé estaba demostrando que el Evangelio sirve no solo para salvar a los pecadores del infierno, sino también para salvar a los santos de la futilidad. Pasaron los años y el fruto de la arriesgada apuesta de Bernabé comenzó a madurar lejos de la vista del público. El joven que había huido de Panfilia se transformó bajo la amorosa tutela del levita de Chipre en un hombre de fibra inquebrantable. Mientras Pablo conquistaba el Imperio Romano, Bernabé se ganó el corazón de Marcos por el reino, preparándolo para un legado que ninguno de los dos podría haber imaginado en ese momento. La insistencia de Bernabé no era terquedad, era profecía. Estaba preservando la pluma que, en el futuro, escribiría el Evangelio según Marcos. Sin la intervención de Bernabé, la Iglesia podría haber perdido a uno de sus evangelistas. Pero, gracias a su visión de que la gracia de Dios es mayor que nuestros errores, la historia se estaba reescribiendo, preparando el escenario para una reconciliación que resonaría a través de los siglos. El tiempo, el gran juez de las intenciones humanas, reveló la sabiduría oculta en la decisión de Bernabé. Décadas después de aquella dolorosa separación, el panorama cambió drásticamente. Pablo, ahora un anciano marcado por las cicatrices de 1000 batallas, se encontraba no bajo el cielo abierto de los caminos misioneros, sino confinado en la oscura y húmeda mazmorra romana, esperando la sentencia de muerte de Nerón. En la fría soledad de la prisión, mientras muchos lo abandonaban por temor a la persecución imperial, la mente del apóstol vagaba por los recuerdos de quienes habían permanecido fieles. Al dictar sus últimas instrucciones a Timoteo, el Espíritu Santo impulsó a Pablo a escribir una de las frases más redentoras del Nuevo Testamento, una confesión que resonaría como un homenaje póstumo a la visión de Bernabé. Con pluma temblorosa, pero con un corazón convencido, Pablo ordenó: «Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es muy útil en el ministerio». Esas palabras sellaron la completa vindicación de Bernabé. El hombre a quien Pablo había considerado inútil y peligroso para la obra, ahora era considerado pieza clave para sus últimos días en la tierra. La utilidad de Marcos no fue casual.
fue el resultado directo de la paciente y amorosa dedicación del Hijo de la Consolación. Donde Pablo vio un fin, Bernabé vio un respiro. Donde el gran teólogo vio debilidad, el gran animador vio una fortaleza que necesitaba ser forjada en el fuego de la gracia. En esa fría celda, Pablo reconoció tácitamente que Bernabé tenía razón. La gentil obstinación del levita, al no descartar una vida, había preservado a un obrero que ahora consolaba al propio Pablo. La herida de la separación en Antioquía había sanado, dejando en su lugar una lección eterna sobre el triunfo de la misericordia sobre el juicio. El legado de esa restauración, sin embargo, trascendió con creces la comodidad personal de Pablo. Juan Marcos, el joven restaurado, fue utilizado por el Espíritu Santo para realizar una obra monumental: registrar la vida del Hijo de Dios. La tradición y los eruditos lo señalan como quien escribió el Evangelio según Marcos, una narración ágil, directa y conmovedora sobre Jesús como el siervo sufriente. Al leer las páginas de este Evangelio, se percibe la influencia de Pedro, pero también se siente el espíritu de servicio que Marcos aprendió de Bernabé. Fue Bernabé quien enseñó a Marcos en la práctica lo que significaba servir y dar la vida por los demás. Si Bernabé hubiera estado de acuerdo con Pablo y hubiera abandonado al joven, tal vez la Iglesia nunca habría recibido este tesoro literario que ha nutrido a generaciones de cristianos durante 2 milenios. Bernabé, por su parte, termina sus días lejos del foco principal de las Escrituras, pero su sombra se cierne sobre casi todo lo que consideramos vital en el Nuevo Testamento. No escribió epístolas canónicas, pero escribió hombres. Fue el autor de la aceptación de Pablo y el editor de la restauración de Marcos. Sin la intervención de Bernabé, es posible que la voz de Pablo se hubiera silenciado por la desconfianza en Jerusalén y la pluma de Marcos se hubiera quebrado por el desánimo después de Panfilia. Gran parte de la doctrina que sustenta a la Iglesia y la historia que narra el ministerio de Cristo ha llegado hasta nosotros porque un hombre decidió vender un campo e invertir en vidas. Decidió arriesgar su reputación por un exasesino y sacrificar su exitosa asociación por un joven fracasado. La vida de Bernabé nos confronta con una verdad espiritual desconcertante. En el reino de Dios, el éxito no se mide por la prominencia en el escenario, sino por la fidelidad tras bambalinas. Él fue el hombre que brilló para que otros brillaran más que él. Aceptó la disminución para que Pablo y Marcos pudieran crecer, imitando perfectamente a Cristo. Su grandeza residió en la ausencia de ego y la plenitud del Espíritu Santo. Comprendió que la Iglesia no es un escaparate de santos perfectos, sino un hospital de almas en construcción, y que el verdadero poder espiritual se manifiesta en la capacidad de creer en la obra de Dios en los demás, incluso cuando toda la evidencia humana indica lo contrario. Bernabé fue, hasta el final, el hijo de la consolación, el hombre que prestó su fe a quienes la habían perdido. Así, la historia de la Iglesia primitiva no es simplemente la saga de grandes predicadores, sino el testimonio silencioso de la gracia, obrando a través de consoladores anónimos. El Dios que usó la elocuencia de Pablo y la pluma de Marcos es el mismo Dios que usó el corazón generoso de Bernabé para hacer todo esto posible. Que el temor del Señor nos haga reflexionar. ¿Cuántas voces poderosas y cuántos evangelistas se silencian hoy, esperando simplemente que un Bernabé se cruce en su camino, les extienda la mano y les diga: creo en ti? La soberanía divina teje sus planes a través de nuestras relaciones y misericordias, recordándonos que a menudo el mayor milagro no es abrir el mar, sino abrir un corazón para restaurar a un hermano.